Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Digital 15 y Telemico Internacional. La alarma que ha puesto el acto desesperado de los productores de zanahoria de Constanza, que se agrega a la salsa de los precios de los artículos de primera necesidad, que van en un promedio de un 34% de esa canasta alimenticia, que al mismo tiempo los productos que se usan como insumo han subido entre un 10, 40 y 50%. Igualmente las dificultades en apenas 7 meses de gobierno con los plátanos, con el huevo, con la carne de pollo, con el tomate, con la cebolla, con la papa, con el ajo y ahora con la zanahoria. Y al mismo tiempo, en nosotros saber que pese a haber producción de bastante calidad para nuestros consumidores, han llevado entonces a la alarma de esas importaciones. La vamos a abordar en el día de hoy junto al ingeniero agrónomo y expresidente de la AMPA, Giovanni Saria. Esperen en breve el análisis del sector agropecuario, qué está ocurriendo y propuestas también, tanto el presidente de la República como las autoridades del sector agropecuario. Mira, Minguín, mira cómo que están los agricultores aquí en Constanza. Mira, vaciando la zanahoria. Eso da pena, Dios mío, por estas importaciones que han hecho exageradamente, Dios. Han quebrado miles y miles de padres de familia. Eso da pena, sin vergüenza. Se jodió esto. Esta noche, tal y como anunciamos, estamos con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, coproductor del programa, y que vamos a aprovechar este momento para profundizar un poquito más sobre esa gran problemática agropecuaria que a 7 meses se le ha presentado al gobierno. Ustedes han visto la salsa desmedida en lo que son los precios de los artículos de primera necesidad. También la subida de los insumos, cosa que ha debido compensarse para que no impactaran. Han visto a los productores, fundamentalmente, primero de plátano, de pollo, de cebolla, de papa, y ahora mismo los productores de zanahoria, que han tenido que botar prácticamente la producción, puesto que le han traído importaciones paralelas. Todo esto mezclado da como resultado que se comienza a profundizar la pobreza, que comiencen los productores a pensar en abandonar el cultivo y también que suban los precios porque las importaciones que están llegando son más caras que la producción. De manera que esta noche tenemos aquí a Giovanni. Yo digo, Giovanni, que nosotros tiene que preocuparnos como país, puesto que el sector que tiene más empleo es la agropecuaria y también sabemos que sin comida no vive un pueblo. De manera que hablemos un poquito de este tema. Me gustaría que abundáramos de varias problemáticas que hay. Los proyectos agroforestales, otros que están ahí, para entonces caer el problema de la zanahoria. Bien, buenas noches, amables televidentes. Buenas noches, Adriano. Gracias por estar aquí compartiendo con todos ustedes. Sin lugar a duda que hay una alarma, hay una preocupación en todo el territorio nacional debido fundamentalmente a una mala planificación en los 7 primeros meses del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano
y de Luis Abinader Corona. Miren, este gobierno heredó del gobierno pasado algunos acontecimientos que podemos decir. Primero, la agropecuaria estaba en su mejor momento, a pesar de haberse envuelto en una pandemia que ha hecho de la República Dominicana y de la región, ha puesto situaciones difíciles. Sin embargo, la producción no se ha detenido, no se detuvo, y en los momentos que recibió el gobierno estaba en un 85%, 86% de la producción. Pero ¿qué ha pasado después de asumir el gobierno el Partido Revolucionario Moderno? Primero, han abandonado los proyectos agroforestales, proyectos que son de los proyectos más ambiciosos y más importantes de la región. Recuperar una cuenca agropecuaria es algo extraordinario, y este gobierno se había enfrascado con el proyecto más ambicioso, reitero, de recuperar 8 cuencas importantes del país. ¿Pero qué significa eso en materia de economía? Estamos hablando que gran parte de los habitantes de estas provincias estaban prácticamente siendo subsidiados en lo que es la recuperación de las cuencas, sembrando café, sembrando aguacate, sembrando árboles frutales, sembrando árboles maderables. Esto había mejorado considerablemente lo que es los entornos, y más que mejorado, había disciplinado, había orientado a la gente sobre cómo proteger las cuencas, que usted y yo sabemos que antes, en el pasado, los agricultores le daba, podemos decir, se incomodaban con la parte forestal, porque decían, esos palos, esos árboles me llevan a la cárcel si lo tumbo. Y entonces esto trajo una armonía, diciéndole, dotando de recursos y de bienestar, una armonía con la naturaleza. Y ya se venía sintiendo en Hondo Valle, en varios sitios, la armonía y el cambio hasta de las temperaturas, donde se registran temperaturas más bajas debido a la cobertura boscosa. Pero ¿qué ha pasado, amigos televidentes? Que no se le paga a estos productores hace alrededor de 6 meses o 7 meses. Toda la estadía que tiene el gobierno han abandonado los proyectos agroforestales, pero han abandonado los proyectos como el proyecto de mango de fundación. Hay que ver lo abandonado que está este gran proyecto que trae divisas y que trae trabajo a estas comunidades. Pero el proyecto de fresa, el proyecto de conejo, los proyectos se han abandonado. Es por eso que usted ha sentido la escasez en todo el territorio nacional de la parte agropecuaria. El gobierno pasado fue a cada rincón de la República Dominicana con las visitas sorpresas a dinamizar, a poner en marcha una agropecuaria de sostenibilidad, una agropecuaria de solidaridad con el productor. Y entonces esto ha sido abandonado. Estas son las consecuencias que está cosechando el gobierno ahora de este abandono de forma agresiva hacia el campo dominicano. Y por eso vemos lo que está pasando en Constanza, lo que está pasando en Ocoa, lo que está pasando en todos los campos del país, y más que todo en los barrios de la República Dominicana, donde se siente que de un 30 a un 35% han aumentado, pudiéndose destacar, Adriano y amigos televidentes, el cartón de huevo, la habichuela, el agua que subió, y prácticamente toda la canasta ha subido de precio. Y esto el país ya siente. Y se ha dado la combinación perfecta para sacrificar al pueblo dominicano. Los agricultores y los consumidores están en precariedad en los actuales momentos. Tú sabes que, Giovanni, que a la falta de planificación
que ha sido entonces vencida por los intereses particulares de los comerciantes que importan. Repito, no hay planificación, llega el momento en que los precios están subiendo, se desesperan, importan. Al importar entonces ocurre que había producción. Entonces ahí viene el problema como la de la zanahoria. Es decir, es una cadena que se da que a veces uno cree como que en el Ministerio de Agricultura no están en los trabajos normales, como una URPE, que es la que te lleva todo lo que es la cantidad de siembra, los cultivos, cuándo se van a cosechar, qué calidad, y eso se suma a la regional, se suma a nivel nacional, se compara entonces con los consumos tradicionales, y ahí tú sabes si falta o sobra. Entonces, todo esto que se ha mezclado, también se le agrega otra cosa, que la gente no está viendo. Tú sabías que la inversión de la visita sorpresa, que fueron más de 60,000 millones de pesos, no salió del sector agropecuario, salió de la presidencia. Esos son los recursos que le están faltando al sector también, porque el presidente tenía en el presupuesto que a mí me tocó aprobar los 8 años que tuvo el presidente Danilo Medina, había unos fondos colocados dentro de lo que es la presidencia, pero para el sector agropecuario. Cuando el presidente decía, vamos a reparar ese canal, ¿cuánto se lleva? 18 millones. Eso el director del presupuesto lo ubicaba para entregárselo al INDRI, aparte de lo que el INDRI tenía como presupuesto. Es decir, ahora mismo el sector agropecuario está recibiendo menos recursos. Entonces, ese es otro elemento que afecta directamente al sector. Pero en esencia, los proyectos que venían funcionando, yo creí que iban a seguir. Ese proyecto agroforestal que tú explicas, que es un proyecto en el cual se le aprobaron 1.150 millones de dólares ya en el gobierno del presidente Danilo, sí. En el cual, y oigan este dato, ya el presidente Danilo había invertido la mitad por fondo de la presidencia. Sí. Al llegar a los 150 millones de dólares, ¿qué hizo el gobierno pasado? Que esa parte se la pasó a obra pública para que obra pública entonces trabajara con los caminos. Ahora yo tengo entendido que el dinero todo está yendo al medio ambiente, pero el medio ambiente no está para fomentar. El medio ambiente está para cuidar el medio ambiente, para restringir, no para fomentar. En ese sentido, mi gran preocupación es que ya ahora mismo, oye este dato que debe saber el gobierno, hay productores de los agroforestales que ya están procediendo a sembrar los cultivos que erosionan, porque si tú ahora mismo recibían dinero todos los meses del presidente, del gobierno, para que no sembrara otro cultivo y para que te concentrara en tu cultivo de café, de mango, de madera, etcétera, y tú con 6 meses sin recibir dinero, ¿qué tú vas a hacer? Sembrar guandules, sembrar bichuelas, auyama. ¿Y qué pasa entonces con esos cultivos? Que esos cultivos primero es que permiten que se erosione el suelo, pierda capa vegetal. Segundo, el medio ambiente y la capa forestal que se estaba creando para que tengamos más agua. Porque hay que decirlo, uno de los objetivos de esos proyectos es crear un ambiente en el cual entonces se produzca más agua y se retenga más agua. Porque una tierra, si está totalmente pelada, solamente se retiene un 5% del agua que cae de lluvia. Una tierra que esté forestada, se preserva el 65%. Y todavía a los 2 meses estás tú viendo que están saliendo agua por los ríos de esa lluvia que cayó. República Dominicana tiene lluvia, mucha lluvia frente a otros países. Somos privilegiados, pero el agua se pierde de una vez y se va al mar. Entonces, en la paralización de esos proyectos agroforestales, repito, los productores debandados, sin recibir nada, la brigada desarticulada, los viveros también abandonados, va a conllevar a que ese repunte de la capa boscosa que tiene el país se pierda. Hondo Valle, ya en diciembre ahora, tuvo un momento dado 5 grados de temperatura. Es decir, Hondo Valle, usted va todavía en el día de hoy y se da cuenta que existe otro ambiente natural y existe otro ambiente para lo que es la producción agropecuaria de mucho más calidad que un suelo que esté totalmente caliente. Entonces, en razón de eso, eso tiene que preocupar. También hay que decir de que no se tiene en cierta medida un sistema de tensión sincronizado ni organización rural. Es decir, los campesinos que con la visita sorpresa estaban siendo atendidos, hoy están desarticulados porque tú no tienes sistema de tensión. Si tú tienes un técnico que no tiene motor, un técnico que si tiene motor de él no tiene gasolina, un encargado, por ejemplo, de
si tú tienes encargado de un programa en La Vega, provincia de La Vega, ¿cómo él va a ir a Constanza? Ni siquiera teniendo motor, tiene que tener la camioneta. Si tú eres un director regional y no tienes los recursos para atender rápidamente urgencias agropecuarias que se den, si no hay semillas certificadas, tú vas ahora mismo a agricultura y tú dices que tú vas a sembrar, que tú necesitas 15 quintales de semilla o lo que sea, o habana de batata y tú no la consigues. Entonces así no podemos nosotros hacer nada. Por eso ha sido preocupante y es muy preocupante que entonces el productor que buscando un financiamiento, empeñando cualquier bien que tiene, haciendo un sacrificio, produzca y después que produzca ocurre entonces que él no tiene que venderle porque dos comerciantes trajeron la zanahoria y se está ganando todos los millones en contra de centenares y centenares de miles de productores. Eso es un asunto que no puede ser. Y yo pienso que el presidente Luis Abinader debe atender rápidamente eso y instruir a los funcionarios a que vayan a auxilio de esos productores. Mira, el sector agropecuario en los 7 meses de gobierno ha venido sorteando dificultades. Y podemos mencionar lo que fue la decisión del Instituto Agrario Dominicano de quitarle a las cooperativas, a las federaciones, a las asociaciones campesinas, los equipos que habían recibido por parte del gobierno pasado. ¿Qué trajo esto como consecuencia? De que se hizo una embestida, los agricultores tuvieron que agarrar esos tractores, esos camiones y llevarlo a lugares donde ellos entiendan que no iban a ser quitados. Paralizaron gran parte de las actividades agrícolas que se había venido ejecutando por esta acción indolente de parte de las autoridades del Instituto Agrario de ese entonces. Se creó una situación de pánico en todo el territorio nacional que paralizó, reitero, la siembra de importantes rubros de consumo nacional y de exportación. Pero hay otra parte, Adriano, que debemos no dejar de mencionar, y es más de 200 profesionales agropecuarios cancelados. Bueno, eso es otra cosa. Pero 200 agropecuarios cancelados y la incertidumbre del resto de los profesionales agropecuarios. Ustedes pasan el mes trabajando y se dan cuenta el 25 o el 26 si cobran o no cobran. Entonces, así no se desarrolla un sector agropecuario. Así no se estabilizan los precios en la República Dominicana. Tiene que haber un ambiente de armonía entre los agricultores, entre los técnicos, entre el sector en sentido general. Y en este momento el sector está desarticulado. No hay lo que hay en una incertidumbre en todo el territorio nacional. Llámese profesionales agropecuarios, llámese comercializadores y llámese agricultores en todo el territorio nacional. Y sobre todo, Giovanni, que el mundo ahora mismo con la pandemia se ha acrecentado el hambre. Es decir, desde hace unos años largos, las Naciones Unidas venía reduciendo el hambre a nivel mundial, pero de 2015 para acá se revertió, comenzó a crecer la cantidad de hambrientos. Ocurre entonces que dentro de la pandemia, muchos de los países que estaban obteniendo grande producción para vender han tenido dificultades. Por eso es que dicen los mismos productores de zanahoria de que la zanahoria que llegó aquí ahora, importada de fuera imprudentemente, es una zanahoria más cara que la zanahoria que se produce en Constanza. Entonces, República Dominicana está obligada a producir aquí en el país sus alimentos. De lo contrario, vamos a tener grandes problemas, no solamente con el desempleo, que es gravísimo de nuestros productores y la quiebra de los productores, sino también que la población en general va a llegar a un momento dado en que no va a poder, aunque estén los productos importados ahí, adquirirlo. Se calcula, Giovanni, que en los primeros 5 meses de la pandemia crecieron en 350 millones de personas más al hambre, que no estaban en el hambre. Y República Dominicana, que logró desde el año 2012, cuando llegó el presidente Danilo, encontró que había una autosuficiencia del 73%, eso era en el 2012, ahora cuando lo entregó el presidente en el 2020, estaba en 87%.
Los datos que se dan del 85 son cortando el año entero, que es el año 2019. Sí. Pero los primeros 8 meses del año 2020, el presidente Danilo Medina logró tener una autosuficiencia de 87%, es decir, solamente había que traer un 13%, cosa que dice la FAO, dicen los organismos de las Naciones Unidas, pocas naciones la tienen en América. De manera que nosotros ahora mismo estamos en el gran riesgo de que esos logros alcanzados se pierdan. ¿En perjuicio de quién? Del pueblo dominicano y de nuestro país. Bueno, hay incertidumbre, reitero, que debe ser corregida por el gobierno de turno. Hay que llevar armonía, hay que nombrar no, sino estos profesionales agropecuarios, incorporarlo a la producción, y más que incorporar esos 200 profesionales agropecuarios, es crear un ambiente de tranquilidad y decirle a los agrónomos, vamos a trabajar, vamos a incrementar la producción y la productividad en el país. Y estoy convencido que esa unidad de los productores con los técnicos va a incrementar en los próximos meses lo que es la agricultura. Pero tiene que haber voluntad de parte del gobierno, tiene que haber voluntad de parte de las autoridades del sector agropecuario, el ingeniero Limber con el director del Banco Agrícola, el administrador del Banco Agrícola, del Instituto Agrario. Tiene que haber una armonía que en estos momentos, en los 7 meses de gobierno, todo ha estado manga por hombro en contra de los ciudadanos consumidores y, más que todo, quebrando los productores agrícolas del país. En resumen, y ya para concluir, cuando un productor tiene deseo de sembrar, tiene que aparecer el técnico que lo oriente, un técnico que debe tener su motocicleta, su camioneta, su combustible y la orientación. Debe aparecer la semilla o el material de siembra certificado, no que vayan a comprar en un mercado que ya perdió el poder germinativo por el calor. Deben tener la preparación de terreno. Agricultores no tienen ni siquiera 100 tractores en la actualidad, cuando se requieren por lo menos 700, 800 tractores. Deben tener el técnico que lo oriente en las labores culturales. Deben tener lo que son los almacenamientos para los insumos y también para la industrialización. Pero sobre todo tienen que estar los insumos, los fertilizantes, los agroquímicos, los herbicidas, etcétera, deben estar a un precio adecuado. Urge, aparte de todo esto que se ha dicho, urge de que el gobierno intervenga con el Banco Central para reducir los precios de los agroquímicos. De manera que si queremos tener un país con precios estables, productores creando empleo, bajando pobreza, se necesita que el gobierno revierta la política equivocada que está haciendo en la actualidad. Vamos a una pausa para entonces continuar aquí con Desafío en el próximo segmento. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.
continuamos aquí en el programa Desafío, conversando sobre el sector agropecuario y muy particularmente sobre ese impacto que están teniendo los productores del país con las grandes importaciones, particularmente lo del momento, lo de ahora mismo, que son las importaciones de zanahoria. Continuamos con nuestro amigo y colega agrónomo, Giovanni. Giovanni, Bueno, acabamos de hablar en los dos primeros segmentos con Lisandro Castillo, que aparte de dirigente de los productores, nos resultó ser agrónomo también, así es. de la misma asociación que yo. ¿Qué tú crees ahora mismo que debe hacer el gobierno? Vámonos por ahí, porque hay que llevar luces. Si no la tienen las autoridades, vamos a llevárselas. Luces de qué deben hacer. Bueno, lo primero es que decía mi abuelo que el que no sabe para dónde vas, ya llegó. Y parece que el gobierno llegó. Porque lo que está pasando en el sector agropecuario y fundamentalmente en una de las zonas más productivas del país, que es Constanza, esto es sin precedente en la República Dominicana. Primero, ya se cumplió un ciclo importante que son 7 meses. 7 meses es suficiente para usted planificar todo lo que son los productos de consumo masivo en la República Dominicana. Tradicionalmente, los gobiernos cuando sustituyen al otro gobierno están 2 y 3 meses y hasta 4 meses en crítica constante. Pero decía la dama de hierro, Margaret Thatcher, que un gobierno cuando sustituye al otro no se debe concentrar en las críticas, porque por eso votaron en contra de ese gobierno. Su plan es hacer las cosas bien por lo que votaron. Aquí se está dando lo contrario, lo que está viviendo el país. En la actualidad, ustedes pueden observar la situación de los productores de hortalizas, fundamentalmente en Constanza, San José de Ocoa y Jarabacoa, responsable de un alto porcentaje de las hortalizas que consumen la República Dominicana y para las exportaciones. El gobierno toma el poder el 16 de agosto del año 2020. Es tiempo de hacer una planificación rubro por rubro. ¿Qué tenemos y qué necesitamos? Es importante saber que en ciertos momentos y en ciertos rubros hay que hacer importaciones porque recibieron una producción de un 86% de lo que consumen, un tope alto valorado por las instituciones internacionales como la FAO, como algo importante y que estaba todo listo para declarar la República Dominicana libre de hambre por la producción que había venido de forma sostenible en los últimos 8 años. La situación que tenemos en la actualidad es que debido a la no planificación se enfrascó el gobierno en una de las mayores importaciones de productos como la cebolla, la papa y la zanahoria. Quizás tratando de protegerse en lo que son los meses de mayor consumo, diciembre y enero. Sin embargo, se le ha ido el tiro por la culata. Están quebrando los productores de estos rubros. Y debo decir que en situaciones como esta, cuando un gobierno se enfrenta a situaciones como esta, es importante, Adriano y amigos televidentes, que el gobierno tiene que asumir los costos. Lo hacen los norteamericanos, lo hacen los costarricenses y lo hacen los gobiernos que tienen sentimiento y que le duele los productores agropecuarios. Este gobierno ha dado señales en estos 7 meses de que es indolente ante la situación que viven los agricultores en la actualidad. Por lo que no hay que ir a Harvard, no hay que ir a ninguna universidad en el exterior para tú saber que hay un exceso de producción, que se le está perdiendo los productos como la papa y la zanahoria y que usted tiene que intervenir. No hay que ir a Harvard ni a las Sorbonas de París para usted darse cuenta de que cuando te suben los commodities, los fertilizantes, los insumos agrícolas y en situaciones difíciles,
Usted no puede traspasar esos aumentos a los agricultores porque los va a quebrar. Eso lo hace un gobierno indolente como el que tenemos que ha presentado en estos 7 meses. Por lo que no es posible, amigos televidentes y Adriano, de que una comunidad como Constanza esté con el grito al cielo por 75, 80 millones que debe invertir el gobierno para adquirir una producción de papa y de zanahoria. Y es preocupante lo que acaba de decir Lisandro. A mí en lo particular me preocupa, y eso lo hemos conversado fuera de cámara, de que existe un arrepentimiento, existe una decisión colectiva de abandonar la agricultura y entonces involucrarse en proyectos como el turismo, coger esos predios agrícolas, hacer cabañas, venderle solares y abandonar la actividad agropecuaria. Eso es preocupante y eso yo entiendo que es un titular de primera plana para la República Dominicana, la preocupación que debe tener los ciudadanos, las autoridades, de que en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno los agricultores están preparados para abandonar la actividad agropecuaria. Tú sabes, Giovanni, que lo primero es que ha ocurrido un hecho, pero le quedan 3 años y pico al gobierno. Este hecho de hoy y de ahora debe llevarlo a ellos a tomar las precauciones para lo que queda. Así es. Porque no podemos estar de crisis en crisis. Vino la crisis de los plátanos, la crisis de la cebolla, entró un poco de crisis de la zanahoria, vino la papa, volvió la zanahoria otra vez. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para que estemos claros, es que hay una área sembrada, la que siempre se siembra, y sabiendo que estaba sembrada, porque ellos dicen que pidieron cita en octubre, se la dieron en noviembre. En noviembre informaron al gobierno de lo que había y no obstante eso dieron las importaciones. Es decir, se compraron zanahoria afuera sabiendo que aquí había zanahoria. Se supone que todo el mundo sabe que si hay 2 zanahorias aquí se traen 2 son 4. Es decir, se sabía que eso venía. Eso es lo primero. Segundo, que la planificación, como ocurrió con otro cultivo, de que si sabemos que en diciembre se consume mucho pollo, hay que producir esos pollos para diciembre. Ahí fue lo contrario. Ahí fue entonces que no tenían los pollos para diciembre. Es decir, no se sabe a veces cuando ellos viven que falta pollo o que sobra zanahoria. ¿Qué yo planteo? Lo de siempre. Ya que esto pasó, hay que buscar en lo inmediato ese dinero. Porque oye, ¿qué pasa? Es que si tú tienes financiamiento hoy y duran 2 meses, le crece en vez de 75 más de 90. Pero además, yo digo que no es solamente cubrir los costos, porque una familia que se pasa en tiempo trabajando, gasta luz, gasta alimentos, gasta energía como familia, y ese tiempo que trabajó, es decir, el dueño de la finca tiene que tener algo de ganancia, que no es más que cubrir su propio costo, es decir, no es solamente el costo de producción directo en la finca. La otra cosa es, con respecto a la subida de los insumos, que el mismo Lisandro nos explicaba a nosotros ahí, que han subido de un 10 a un 40, a un 50% los insumos. Eso siempre ha ocurrido. Y lo que se ha hecho es que el gobierno ha compensado esa parte. De antes existía lo que era la ley de promoción agrícola y ganadera, que esa es una ley que venía para compensar eso. Luego de lo que fue la reforma financiera y monetaria del 92, lo que han hecho los gobiernos es compensar vía el Banco Central la tasa. Es decir, si usted compraba afuera un abono en $10, se lo subían a $13, el gobierno cubre esos $3. ¿Cómo lo cubre? Sencillamente con una tasa preferencial. Y así ni siquiera como llega aquí ni se siente, porque el que importa el insumo lo va a comprar al mismo precio que antes y va a seguir dándolo, aunque afuera se compre más alto. Eso hay que hacerlo porque ocurre entonces ahora que los costos de producción están subiendo y esa subida de los costos de producción van a llevar entonces a la subida de los precios a nivel de consumidores. Y nosotros, en un gobierno en el cual no se aumentan los sueldos, cuando tú le aumentas los precios, le estás bajando los sueldos. Es decir, si tú comprabas, por ejemplo, con 15,000 pesos una cantidad de alimentos en el mes y ahora te suben, tú vas a comprar menos alimentos, es decir, te subió la canasta alimenticia, pero te rebajó el sueldo. De manera que nosotros planteamos que esta preocupación que están presentando los productores, de que ellos, en realidad, lo que le pasó a Lisandro en el mismo día de hoy,
en realidad cosechar la zanahoria, colocarla donde se vende, le significa un ingreso menor que a ese costo nada más. O sea, el costo de cosechar para acá, no el costo de producirlo. Él tuvo que poner un camión que mandó 5,000 pesos solamente por la carga que mandó. Esa parte de ahí, y la parte también de que estamos hablando nosotros, y es preocupante, de que se están reduciendo las áreas. Yo particularmente, lo que él dijo del ajo, aquí lo vi en el libro. En el libro que yo publiqué, las cifras que están ahí oficiales del mismo Ministerio de Agricultura indican que de alrededor de 21,000 tareas de ajo que se sembraban aquí en el país, allá en Constanza, está en 4,700 y pico. Es decir, estamos hablando nosotros, Giovanni, que bajó más de un 75% la superficie de ajo. Es seguro que esa superficie ya se están haciendo cabañas, se están haciendo casitas. Así es. ¿Qué implica eso? Eso implica que perder las mejores tierras agrícolas significaría en cierta medida ir llevándonos nosotros o una hambruna o a mayores importaciones. Veamos bien nosotros que el sector que aporta más empleo en República Dominicana es el sector agrícola, y que si tumbamos el sector agrícola, estamos entonces incrementando el desempleo, incrementando la falta de ingresos a esa familia, ahondando la pobreza y algo que es muy preocupante, haciendo que nuestros campesinos sigan estando de los campos a la ciudad. Hay un dato que está en el libro que no se ha puesto de relieve. El país desde el año 1920 a la fecha fue viendo que nuestra población rural se iba hacia el campo. Tú no sabes que en los últimos 5 años del gobierno del presidente Danilo Medina, en algunos sitios se estancó. Es decir, dejaron de salir los campesinos y en otras hasta mejoró. Así es. Eso yo digo que ha sido fruto, para mí, de la visita sorpresa. Es decir, al campo que el presidente fue, por ejemplo, a Guayajayuco. El presidente va a Guayajayuco, que es una zona de la provincia de La Piña con Haití, y cuando va allá nunca había ido un presidente. A ese sitio que él va, le deja ahí becas a los estudiantes, le deja la guagua para que se transporten, estudiantes ya para las universidades, le deja lo que es un proyecto para poner energía eléctrica. Ya cuando tú tienes energía eléctrica, tú lo piensas 2 veces de irte o no irte del campo. Le deja proyectos agrícolas, es decir, le hace más vivible la comunidad, porque las visitas sorpresa no eran solamente la parte agrícola, que es lo que se ha enfocado. Donde el presidente iba, era ahí mismo dejaba una serie de facilidades a los estudiantes, a las mujeres, al comercio. Es decir, era un impacto presidencial en cada una de esas comunidades. De manera que ahora mismo nuestro llamado es al presidente de la República para que instruya al ministro de Agricultura a que en lo inmediato vaya y le adquiera esa producción a los productores de Constanza de zanahoria, y que esa producción, ese volumen, se ponga en el plan social, diría yo, más que en el mismo INEPRE, porque en INEPRE hay que comprarlo, en el plan social, y se ha colocado en la zona de menos consumo de hortalizas, los barrios populosos de las grandes ciudades, la zona sur del país, la frontera, porque de seguro que esa zanahoria que ya tienen tiempo cosechada y que no debe esperar más, ellos esperaron mucho buscando la solución, tiene que consumirse de una vez. Además de esa petición que hace Adriano de que vayan en auxilio, yo le solicito a las autoridades del Banco Agrícola de la República Dominicana, que está dirigida por Fernando Durán, un expresidente de los agrónomos, y por Juan Rosario en su condición de subdirector general, también expresidente, de que vayan a Constanza, vayan a Ocoa y vayan a Jarabacoa con el propósito de un refinanciamiento de forma urgente. Y digo de forma urgente porque muchos agricultores, la gran mayoría, van a caer en el CICLA. Y a pesar de la tasa cero. A pesar de la tasa cero. Y quiero decirle lo que significa caer un agricultor en CICLA, que en mi pueblo se dio un acontecimiento de que le notificaron al agricultor, se da cuenta que está en el CICLA, le pregunta a una hija que está estudiando en la capital, y la hija le dice que CICLA significa tal y tal cosa, que ya no es elegible para crédito, y el hombre se mató. Sí.
El hombre llegó a se mató porque lo habían sacado de hacer negocio, ya no tenía posibilidades. Y hago un llamado a Juan Rosario, a Fernando Durán, a que de forma urgente vayan a Constanza, hagan una evaluación, hagan un refinanciamiento y que dispongan la compra de más de 50,000 quintales y la papa que está también disponible, que pueden ir a los mercados, a los sectores populares, como decía Adriano Sánchez Rojas. Vamos a una pausa dejándolo a ustedes con esta fírmica de lo que muy lamentablemente ocurrió en Constanza, donde los productores se vieron obligados a llevarle la zanahoria a Agricultura, que le había dicho que se le iba a comprar y por tanto se la llevaron para que la compraran y la vieran. Veamos la fírmica. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí hablando sobre el tema específico de lo que han sido las zanahorias en Constanza y lo que es el problema de comercialización que se ha provocado. Tú sabes, Giovanni, que el Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario, no solamente está para fomentar y para cuidar lo que son los problemas sanitarios, los problemas de labores culturales, la asistencia técnica, sino para la comercialización. Por eso hay una integración, o debe haber una integración, en lo que es el sector agropecuario. De hecho, el presidente del Consejo del INEPRE es el ministro de Agricultura. Así es. Yo recuerdo que yo, en mi condición, aquellos años de administrador del Banco Agrícola, era miembro también del Consejo de INEPRE. Es decir, INEPRE tiene un consejo que lo dirige el ministro de Agricultura, está el Banco Agrícola, etc. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que siempre han habido problemas. Yo recuerdo, y ahí están las estadísticas, que por los años 14 hubo un problema y bajaron la producción de vegetales, el gobierno intervino, y así te puedo poner muchos ejemplos en que el gobierno ha intervenido. Tú que eras funcionario en la época, ¿qué fue lo que se hizo? Miren, la agricultura, lo dice el argot popular, es la actividad más riesgosa. ¿Cuáles amenazas tiene la agricultura? Nosotros estamos ubicados en la ruta de los ciclones. Nosotros tenemos plagas, nosotros tenemos tornados, tenemos muchas cosas. Sucede, y quiero contarle esto para que las autoridades y la sociedad dominicana
pueda ver de la forma que se enfrentan los problemas. La República Dominicana fue impactada por la mosca del Mediterráneo, una plaga de consideración universal y que los Estados Unidos prohíbe de forma prácticamente general las importaciones de estos productos que tenían ya contrato y que tenían el mercado asegurado en Norteamérica. Y se produce lo que llamamos entonces un buche en la República Dominicana. Los agricultores con una extraordinaria siembra y ya no tenían el mecanismo de exportar hacia los Estados Unidos y hacia otros lugares. El gobierno dominicano adquirió una gran cantidad de pimiento y debo decirle que puso en conocimiento de la parte culinaria en diferentes sectores, conocer lo que es el pimiento grande que no estaba incluido en lo que consumían los dominicanos. Y yo puedo decir que mi hermana en Higüey ahora me comprometió después de eso a que yo tengo que llevarle de esos productos porque ellas no lo consumían. Y producto de la distribución masiva que hizo el gobierno, comprándole a un precio razonable a los agricultores, se distribuyó en todo el país. Pero otra acción que hizo el gobierno fue que en la próxima cosecha le dio gran parte de la compra de la semillas que son híbridas, que son costosas. Entonces el gobierno intervino. Además que llegó a un acuerdo con los agricultores, con los intereses y con sus préstamos que tenían. Esas son acciones del gobierno pasado que deben ser replicadas en cualquier circunstancia de ciclones, de tormenta, de sequía, porque, reitero, es una actividad sumamente riesgosa y los gobiernos deben estar preparados. Por eso nosotros llamamos a las autoridades que ante esta situación hay que ir y volcar recursos en favor de la agropecuaria. A mí no se me quita de la mente las declaraciones del presidente de la Asociación de Agricultores de la Culata, que los agricultores de Constanza están planificando, está programado de un abandono masivo de esa actividad para luego hacer cabañas y hacer diversiones turísticas y no pensar en una de las actividades, y no en una de las actividades, las actividades más dignas que es producir alimentos para el país. ¿Sabe, Giovanni? Ya como final del programa, hay una alta valoración de Constanza, no solamente en la parte del clima, en la parte de su altura, sino como productivo. De hecho, el presidente Danilo Medina en el 2016, cuando estuvo en Hondo Valle, dijo, para lavar a Hondo Valle, estas son las mejores tierras, las mejores montañas después de Constanza. Así es. Es decir, entonces, ¿qué yo quiero? Hay un video que prepararon unos estudiantes muy bonitos de los cultivos que se fomentan en Constanza. Ese video lo prepararon en una universidad de un ilepiñense. Y quiero dar los créditos para poner eso. Estamos hablando de que en la UAPA, la Universidad Abierta para Adultos, que es propiedad del mismo rector Ángel Hernández, que es de ilepiñense, un grupo de estudiantes prepararon un video bonito en la asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación aplicada a la educación, con la facilitadora Arely García Tati. Quien lo dirigió fue Ana Cecilia Díaz Jiménez. Están dando los créditos porque lo vi tan bonito que quiero que la población sepa quiénes trabajaron en eso. Y vamos entonces a dejarlo ahora con ese video que explica cada rubro que se fomenta en Constanza y al mismo tiempo explica ahí el contenido nutriente de esos rubros para que ustedes vean la importancia solo de Constanza como la tiene el país. Veamos el video.
día, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño,